Con tu pregunta, pero que tenemos a alguien en comunicación telefónica. Tomás Bober es investigador. Bueno, habíamos planteado varias preguntas sobre lo que pasó, que pueden tener que ver con qué sucedió en el momento, ¿no? Cómo es que lograron, o este hombre que tampoco se sentía bien, porque ni siquiera era alguien que se sentía bien, logró sacarle el arma a la mujer policía, destrabarla, disparar. Tomás, aquí Daniela en C5N los saluda. Buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bueno, la verdad que preocupados, ¿no? Pensamos que, o pienso en la gran cantidad de gente que va a la estación de Retiro todas las mañanas y que dice cómo de pronto ese policía que está parado ahí, que se supone que me tiene que cuidar, puede en pocos segundos convertirse en víctima, que queda para los demás, ¿no? ¿Qué crees que pasó? Bueno, es una situación muy confusa. Me parece que amerita una respuesta, un análisis cuando sepamos un poco qué fue lo que generó esta situación. Si era una persona que estaba sufriendo un cuadro de salud, un brote y ameritaba un tipo de intervención, si estaba interrumpiendo alguna situación donde se estaba agrediendo a un trabajador del subte, como se decía, Sí. Y ese era otro tipo de intervención. Digo, me parece que cuando sepamos un poco mejor qué circunstancias suscitaron la intervención del oficial de policía, vamos a poder saber evaluar un poco mejor qué sucedió. Parece, en primer lugar, obviamente, prestar nuestra solidaridad a la oficial, a sus camaradas, a su familia, digamos, por la tragedia vivida, y que el análisis más exhaustivo de qué debería haber sucedido en ese momento, qué se debería haber hecho, tal vez lo podamos hacer cuando tengamos algunos elementos más. Sí. Pero me parece que hay algo interesante acá, interesante y problemático, que es las respuestas inmediatas con las que se ha intentado decir algo sobre el tema, ¿no? Inmediatamente aparece la idea de las TASER, inmediatamente aparece la idea de la capacitación policial, todas salidas muy fáciles, muy simplistas para un problema que de simple no tiene nada. Entonces creo que deberíamos rebobinar, parar la pelota y pensar cuáles de esas respuestas son respuestas y soluciones a los problemas que efectivamente tenemos, y cuáles son algunos clichés, digamos, políticos con los cuales se responde o con los cuales se intenta dar una solución inespecífica, inexacta, poco profesional, para temas de largo aliento, larga data, ¿no? Sí, claro. Me parece que hay algo interesante. Sí, te escucho. Algo que decían los compañeros ahí de nuestros delegados, que es interesante, es que cada contexto amerita un tipo de intervención particular, ¿no? Nosotros no podemos pensar lo mismo si se utilizan o no las TASER, si la capacitación policial vinculada con el uso de respuestas de mediación, de otro tipo de intervenciones que no ameritan uso de armas, no es la más adecuada en lugares de altísima circulación de personas, como es una estación de subte. Digo, en principio la tragedia podría haber sido mucho mayor de la que efectivamente fue, porque hubieron disparos en lugares donde circulan miles de personas. Es una situación muy breve, es muy difícil pensar en la capacitación policial como un problema para responder a esto, porque son situaciones en las que uno podría decir que son hasta racionales, digamos, ¿no? Es difícil repasar qué es lo que hay que hacer en situaciones que suelen durar segundos, que sean una proximidad de muy pocos metros, y que las respuestas a veces, totalmente. Entonces me parece que la formación policial sufrió en las últimas décadas muchísimas reformas y modificaciones. No podemos pensar que esté ahí el problema. Esa es una de las respuestas simplistas que tenemos que, me parece, interrumpir y pensar qué hay sobre la conducción, la intervención, la capacitación para trabajar en contextos específicos, digamos, ¿no? Y si no son policías que, por ejemplo, las propias condiciones de trabajo explican llegar exhaustos después de haber tenido una alta rotación entre distintos destinos, trabajar en el subte, pero después trabajar en otros contextos que ameritan otro tipo de intervenciones, si no hay una falta de especificidad en la intervención que se desarrolla en ese lugar y en ese contexto en función de lo que las condiciones del lugar ameritan. Me parece que tenemos que abrir muchas respuestas y no las que ya tenemos preformateadas, que evidentemente no resuelven los problemas que venimos teniendo. Sí. Pampa, ibas a preguntar vos si querés preguntarle a Tomás. Volviendo con la instrucción, más allá de que hay casos puntuales y demás, a esto que te referías vos recién, pero hoy, por ejemplo, la policía de la ciudad recibe instrucción de combate cuerpo a cuerpo, como decía recién acá el metrodelegado. Digo, porque parece que dependen de un arma, y si no es el arma reglamentaria es la TASER, pero en el medio hay grises. ¿Reciben, por ejemplo, esa instrucción de tal vez enfrentarse con alguien mano a mano o en lucha? Sí, todas las policías en nuestro país, principalmente las policías federales, las policías que dependen del gobierno nacional, pero también conozco algunas de las policías
provinciales y la policía de la ciudad, recibe información sobre lo que es el uso racional de la fuerza, ¿no? Poder decir, bueno, cuándo amerita la utilización de armas de fuego, cuándo amerita la utilización de otro tipo de elementos, como puede ser la tonfa, cuándo amerita intervenir utilizando técnicas de reducción que vienen de la defensa personal, de las artes marciales y demás. Todo eso forma parte de la formación y de la capacitación de las fuerzas policiales con distinto nivel de especificidad después, según el cuerpo al que pertenezcan, según cuál escalafón estén, digamos, según el tiempo que hayan tenido formación, que es distinta entre oficiales y suboficiales, si han tenido o no esos contenidos en los cursos de ascenso. Digo, cada momento de la carrera implica un momento también en ese estado formativo de los funcionarios policiales. Pero sí, es uno de los contenidos que existen en la formación básica de todas las fuerzas de nuestro país. A propósito, buenas tardes. El tema que sea la policía misma metropolitana que hace el sumario y la investigación. He hablado con muchos fiscales para saber realmente qué pasó y exigen a algunos que sería mejor que otra fuerza investigue el hecho porque hay alguien lamentablemente que falleció y que, bueno, era parte de la fuerza. ¿Qué opinión tenés acerca de que los mismos que teóricamente pierden a alguien de su cuerpo sean los investigadores primitivos de la investigación? Bueno, eso es observable, ¿no? En muchos casos, cuando hay intervenciones, principalmente cuando hay policías que dan muerte a civiles en su intervención, quien hace los peritajes es otra fuerza, digamos, para evitar justamente que haya alguna situación que pueda implicar encubrimientos o algo por el estilo. En este caso, que sería esclarecer la situación donde una oficial de la propia fuerza está involucrada, bueno, no sé si eso sería relevante. Me parece que quien sea el cuerpo, digamos, de criminalística más capacitado y que pueda hacer las pericias va a facilitar el proceso judicial posterior para esclarecer qué es lo que sucedió. Tomás, y concretamente a esto que no terminamos de saber cómo fue, que es el momento en que el arma pasa de tenerla en poder del efectivo de policía a esta persona que la manipula y la termina asesinando, como no sabemos los detalles y vos también los desconocés, lo que quiero preguntarte es, ¿qué tan fácil es sacarle un arma a un efectivo de policía? ¿Por qué? Porque entiendo que viene dentro de la funda, con un abrojo, con una traba. No voy a hacer el ridículo explicándolo todo yo, pero a ver, contanos vos un poco, porque esta es la parte que no se termina de entender. Una persona que además no se sentía del todo bien, lo estaban ayudando para llevarlo al médico, a ser atendido. Sí, ahí me parece que es fundamental justamente comprender eso, digamos, porque también eso nos va a hablar del estado de alerta que tenía la policía, digamos, al momento de intervenir. Si ella estaba dando auxilio a una persona que estaba en una situación de descompensación, por ejemplo, eso amerita un tipo de intervención que no necesariamente es estar resguardando o protegiendo el arma, es una situación de asistencia. Pero el arma tiene una traba, el arma hay que cargarla o no. El arma, un seguro. Esto es lo que no se termina de entender. Yo entiendo lo que vos decís. Tiene un seguro, después depende del tipo de cuerpo policial, quienes pueden tener munición en recámara y quienes tienen que tenerla asegurada, quienes, me parece que eso varía, digamos, pero me parece que lo fundamental es anterior que la cuestión técnica del arma, ¿no? Sí. Es pensar, si estaba generando una situación de asistencia, pensemos que la enorme cantidad de intervenciones policiales no tienen que ver con el uso del arma, no tienen que ver con las detenciones, no tienen que ver con el uso de la violencia, sino efectivamente con estas situaciones de asistencia, estas situaciones de acompañamiento, que no tienen que ver efectivamente con el uso del arma. Entonces, si había una persona que no estaba alerta, estaba desprevenida porque estaba asistiendo a alguien que estaba en una situación de descompensación, bueno, probablemente no estuviera esperando que le quitaran el arma y que sucediera esto. Si estaba interviniendo frente a un delito, una persona que estaba ejerciendo violencia, obviamente la vigilancia de la propia arma debería ser distinta, ¿no? Pero me parece que lo confuso es eso. Si estaba interviniendo en una discusión que preveía violencia, si no, y en función de eso también evaluar. De todas maneras, me parece que es muy difícil evaluar la acción de una persona que perdió la vida, ¿no? No, por supuesto. Yo te lo pregunto para también tranquilidad de todas las personas que están del otro lado, ¿no? Pensando en, de pronto, esa mujer que estaba para cuidar. Por supuesto, y lejos de analizar la actitud de esta mujer, que ya no está además, ¿no? Pero sí, lo que pienso es, entiendo lo que vos decís, entiendo que probablemente estaba hasta en posición de cuidado, no estaba atenta a esa situación, lo que sea, pero más allá de todo esto, a mí todavía me resulta difícil entender que haya podido sacársela.
¿no? Pero entiendo totalmente. No es sencillo. No es sencillo. Parte claro, de la bueno, formación implica ese es el resumen. el perfil contrario a la persona que se asiste del lugar que se está portando armas, presentar el otro perfil, intentar siempre tener algún tipo de resguardo y observación, ver que no haya terceros que puedan estar interesados en tomar el arma. Claramente todas esas son cuestiones básicas cuando se le asigna un arma a un funcionario policial, que después, bueno, claramente también este fue el desenlace, pero frente a otros desenlaces, en situación que pueda militar un reproche de los propios funcionarios, si resguardaron o no debidamente el arma, ¿no? Sí. Pero o habrá sí, que ver por qué ella no pudo hacerlo, ¿no? ¿Por qué razón ella no pudo hacerlo? Seguramente. Sí. Tomás, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias. No, por favor. Te pido, Quique,